Buen día, cookie crocheteros del mundo. No tengo nada que decir, nada más que este va a ser el tejido de hoy. Tiririri, tiririri. Espera, lo voy a agrandar, que me está haciendo sombras por todos los lados. Mira esta chaqueta con hexágonos a cada lado y con disminución en las mangas. ¿Qué? Os morís de curiosidad. ¿No queda divina esta chaqueta? Habéis visto las fotos, así que poco más tengo que decir. Solo que rematito divino. ¿Qué más? ¿Qué más os puedo decir? Que te suscribas al canal, que me sigas en el resto de redes, que me regales tu comentario y que como no me cabe en la mesa, lo he tenido que poner sobre la alfombra. Pero que queda estupenda, ¿cierto? Pues a ello. Venga, vamos allá. Sígueme. Vamos con el vídeo. Bueno, para hacer este tejido, bienvenidas todas cookie crocheteras. Voy a probar esta lana que espero me inspire, ¿vale? Se llama Musa y es que está genial, o sea, me está gustando mucho tejerla, pero vamos a ver cómo es. 50 gramos, 200 metros, con lo cual es ligera, muy ligera y suave y eso nos aporta un extra. Vamos a hacer otra pieza como esta. Luego os contaré más adelante los cookie truquis que tiene para tejer que no sean las partes iguales, porque en este caso no necesito que lo sean. Y lo voy a tejer a doble hebra. Voy a sacar las etiquetas. Voy a tejer con 6 milímetros. Nos van a hacer falta tijeras, el metro para tener claro cuánto vamos a medir de largo y en concreto nuestra pieza tiene 20 centímetros. De momento tiene 20 centímetros. Vale. Y nos van a hacer falta marcadores. Bien. Entonces, mirar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vueltas de un color y 5 de otro. De momento. ¿Vale? Vamos a hacer las primeras 10 vueltas contrapeándose, es decir, ahora voy a utilizar el color blanco. ¿Vale? Mirad qué bien ha salido la hebra de atrás, de adentro. Y fantásticamente. Ahí vamos. Vamos a empezar con ese arito mágico. Cruzando ahí. Nuestro ganchillo por abajo, nuestro ganchillo por arriba, tirando del hilo. Ahí tenemos el huequito. Y ahí vamos a poner. Atención, que empezamos. 3 cadenitas. 2 puntos altos más. 1 y 2. 2 cadenitas. Y ahora 3 puntos altos. Se teje como un granny, con lo cual tejemos el punto básico del granny. Y ahora, esto sí, en lugar de 4 bloques de 3 puntos altos, vamos a poner 6. ¿Vale? Otro aquí, 2 cadenitas de nuevo. Otros 3 puntos altos. Dos cadenitas más. Otros 3 puntos altos. Vale. 1, 2, 3, 4. 2 cadenitas más. 3 puntos altos. Hasta 6, porque para hacer este tejido necesitamos crecer igual que un granny, pero con 6 puntas, como si un hexágono va. Solo que nos va a sobrar siempre hilo, ¿verdad? O sea, sí, nunca va a quedar plano. Desde la primera vuelta no va a quedar plano, no lo pretendáis porque es imposible. Hay más lados de los que necesita el tejido para poder ser plano. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro, ¿vale? Cierro mi vuelta, mi arito mágico. Y
voy a terminar la vuelta tejiendo un medio punto alto con esa tercera cadena, ¿vale? Un medio punto alto con esa tercera cadena. Bien, a partir de ahí tejeremos ese falso punto alto que a mí tanto me gusta empezar con él en ese primer hueco. ¿Eh? Y 2 puntitos altos más en ese hueco. 2 y 3. Me voy con una cadenita al siguiente hueco de esas 2 cadenas y ahí voy a tejer 2 bloques de 3 puntos altos. ¿Por qué? Porque si tengo que definir 6 esquinas, ¿vale? Yo tengo que definir 6 esquinas y tengo 6 huecos, ¿vale? 6 huecos de cadenas. Entonces, todos los huecos de cadenas en esta vuelta van a llevar 2 bloques de 3 puntos altos. ¿Comprendido? Para poder definir todas las esquinas que tiene mi hexágono. Y lo único es que de uno al siguiente me voy solo con una cadenita. Y solo será en las que sean esquinas donde yo voy a poner 2 cadenitas. Bien, entonces seguimos ahí tejiendo toda la vuelta con 2 cadenitas de separación para tejer ahí. ¿Vale? Ya tengo en este hueco mis 2 bloques de 3 puntos altos separados por 2 cadenitas. Y me voy al siguiente solo con una cadenita. Me voy al siguiente hueco para tejer de nuevo esos 2 bloques de 3 puntos altos. 1 y 2. Y voy con 3 más. Aquí yo voy a utilizar estos 2 colores por antojo de Claudia. Como el jersey que tejimos anterior a este, por supuesto, se pueden tejer con 1000 colores del largo variable. Vamos a poder hacer lo que queramos, ¿bien? Esto solo va a ser un modelo donde quiero que prime o quiero mostraros la importancia de aumentos y disminuciones según dónde. Porque quiero hacer diferente algo de la forma clásica en la que tejimos el jersey anterior, ¿vale? Para que podamos ver que aunque es muy regular el diseño, sí podemos hacer cosas que nos ayuden a que tenga un poquito más de formita. Ahí tenemos, voy a terminar casi la vuelta. He tejido 1, 2, 3, 4, 5 y me queda el 6, el de inicio, que solo hice un bloque. Entonces me voy con una cadena y me voy ahí para tejer los otros 3 puntos altos, los últimos, ¿vale? Y hay uno, pues tengo que tejer el otro. 1, 2 y 3. Pero para cerrar la vuelta cierro como antes con un medio punto alto, enganchando las 4 hebritas de ese falso punto alto que yo he tejido. Me quedo ahí, con lo cual estoy otra vez en el medio del hueco. Vuelvo, de vuelta tercera, ¿vale? Vuelvo a crear ese falso punto. Bien. Y 2 puntos altos más. Como veis, estoy utilizando doble hebra, pero esto también tenía una explicación que al final no la voy a contar ahora porque la contaré después, porque era otro modelo el que queríamos tejer. Entonces, queríamos hacer otra cosa y al final hemos cambiado de idea. Pero vamos con la tercera de las vueltas y eso ya os lo cuento en el siguiente tejido cuando lo veáis. Una cadenita. Me voy para acá y tejo 3 puntos altos en este hueco que con una sola cadenita porque está en el medio. Está en el medio hasta que llego a mi esquina, ¿vale? Aquí está mi esquina, aquí está mi esquina. Entre medias, en cada hueco voy a tejer un bloque de 3 cadenas y separado por una cadenita. Me vengo para acá y vuelvo a tejer esos 2 bloques. 2 y 3. 2 cadenas.
Uy, que se me engancha por la mesa. 2 cadenas y tejo otra vez aquí, porque aquí sí estoy girando, estoy cambiando el lado, ¿vale? Y tejo otros 3 puntos altos. ¿Veis? Ya se me va definiendo el lado. Una cadenita y vuelvo a tejer aquí solo un bloque de 3 puntos altos, porque está en el medio, está entre medias, y a la vez voy definiendo una cadenita solo para llegarme hasta aquí, que es de esquina de nuevo, ¿vale? Y tejo ahí los 2 bloques, ¿vale? Aquí va el primero. ¿Veis? Y estoy definiendo otro de los lados. Aquí tengo uno y aquí tengo otro. ¿Comprendido? 2 cadenas de separación porque estamos en ese bloque de giro y me pongo otro montón de 3 puntos altos tejidos juntos en este hueco. Ahí van los 3 en el hueco, hay 6. Bien, así voy a tejer todo el rato una cadena de separación cuando no haya esquina, borde, y cuando esté tejiendo el que cambia de lado, el del borde, el de la esquina, ahí sí voy a poner, ¿vale? Aquí vuelvo a poner una, aquí es donde voy a poner los 2 bloques como siempre. Bien, bueno, voy a tejer un poquito más. Estoy para llegar al final, estoy en el último de los lados, ¿vale? Acabo de hacer el último de mis giros, vuelvo a tejer 3 aquí, en el medio. Una cadena y aquí el último, ¿vale? Aquí hay uno ya, pues tejo otro bloque de esos 3 puntos altos, 1, 2, 3. Y eso sí, vuelvo a terminar la vuelta enganchándome en ese punto falso alto con un medio punto, ¿vale? Y vuelvo a quedar en el hueco, ¿vale? Vuelvo a estar a la mitad del punto. ¿Veis lo que os digo? Es imposible que quede recto excepto que haga esto y quite 2 lados para que sea un cuadrado, ¿vale? Tiene 6, es imposible que tratemos, ay no, estoy tejiendo, pero mira, es que me queda muy... Así es como tiene que quedar, que no lo puedo poner derecho, se me van tiene mucho vuelo. Claro, tiene que tenerlo, ¿vale? Importante, si no lo tiene tenemos un problema, nos sobra todo esto. Es lo que nos permite girar y nos quede bien ese giro, ¿vale? Bueno, pues así vamos a tejer hasta la vuelta 9. Hay 10, ¿recordáis? Pues hasta la vuelta 9 vamos a tejer así, llevamos 3. Voy a empezarla de nuevo, ¿vale? Ese falso punto y 2 más. Con una cadenita me voy al siguiente hueco para tejer esos 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Una cadenita, vuelvo otra vez al siguiente hueco. Cada vez va a ir creciendo, ¿vale? 2 y 3. Una cadenita y estoy ya en el que hace esquina, con lo cual pues 2. Este lado lo vamos a repetir por 6 veces, que son los lados que tenemos. ¿Sí? Bueno. 1 y 2. Y seguimos. ¿Vale? Bueno, pues ya lo tenemos. Ahora vamos a hacer las primeras 9 vueltas iguales. O sea, las 9 vueltas tejiendo así y nos encontramos para ver cómo hacemos en la 10. ¿Ok? Vamos allá. Mirad, ya llevo esas 9 vueltas que os comentaba que hacían falta al inicio para contaros lo que va a pasar ahora. ¿Vale? Mira, ya tengo hasta ahí. Ahí vamos. ¿Vale? Ahí es como nos va a ir creciendo. Pero, atención, quiero que uno de los lados, y por eso hablaba de los
marcadores, quiero que uno de los lados sea más corto. No quiero que mi manga sea muy grande al final. Entonces voy a ir quitando bloques. Bien, voy a ir haciendo disminuciones. ¿Dónde? En este caso, y como uno de los lados va a ser la manga, ¿vale? Y la manga por abajo no se va a ver, pues esta es la parte de arriba de nuestro jersey, la parte que se unirá por arriba. Bueno, pues aquí, en este primer lado que yo empiezo ahora, y en el medio, es decir, vamos a contar. Como tenemos esto, este, aquí en estos dos huecos, mirad si queréis lo voy a marcar de antes, ¿vale? Lo voy a disminuir. Bien, voy a hacer una disminución ahí que voy a ir repitiendo después. En una vuelta no, en la siguiente repito, para que mi manga en lugar de crecer tan rápido o al mismo ritmo que esto crezca más despacio, ¿vale? Porque aquí ya tengo el ancho que yo ya necesito de mi manga, ¿vale? Entonces, ahora que llegue ahí, veréis, empiezo mi vuelta 10 y será la última en este color, ¿vale? Después cambiaré el color al otro, ¿vale? A este, para tejer las otras 5 vueltas que nos faltan para tener la base de nuestro tejido. Bien, entonces vamos a ir hasta ese medio para ver cómo vamos a ir tejiendo esas disminuciones. Vamos allá, mirad qué bonito queda tejido con esa doble hebra, ¿eh? Está súper bonito. Me está gustando mucho tejer aquí con este hilo Musa, inspiración. Me ha gustado mucho que se llame Musa. Es una marca de lanas nueva. Bien, este es el que tengo que desaparecer, o sea, el que tengo que disminuir. Esto, por supuesto, es una opción. Solo necesitarás tejer esto si quieres tejer como yo y quieres que quede como yo. Si no, te voy a dejar por ahí para que veas cómo se teje si quieres la manga igual de ancha. O ver otra opción de manga que es la que tengo en ese jersey. ¿Vale? Entonces, aquí voy a quitar este, voy a disminuirlo. Y para eso voy a tejer aquí un segundo punto que no voy a terminar y me voy a ir al otro hueco para tejer, con hebra, o sea, un punto alto. Para tejer ese punto alto y cerrar los dos juntos, ¿vale? Y luego tejo otro más. De tal manera que se me queda un bloque de 3 puntos también, solo que hay 2 de cada lado. Y con eso en la siguiente vuelta ya habré disminuido, ¿vale? Un bloquecito. Y esto lo vamos a hacer de ahora en adelante, pues digamos que en todas las vueltas pares, ¿no? Ahora empiezo aquí, impares. Tejo esto, en la siguiente ya he disminuido, en la siguiente vuelvo a hacer esta misma operación, así las veces que sea necesario para tener la manga del tamaño que yo necesite, ¿vale? Entonces, ahora en la siguiente vuelta yo sencillamente hago los bloques como van y para la siguiente vuelvo a hacer esta disminución, vuelvo a tejer esto mismo y ya está. Haré eso todas las veces que considere. Bien, para ir teniendo la manga más reducidita. Ok. Bueno, pues nada, tejemos esta vuelta y cambio el color al azul o verde. Y sigo tejiendo igual. Ok. Venga, pues nos vemos cuando ya tengamos esta vuelta número 10 más las 5 del otro color. Para ver luego cómo continuamos. Vamos allá. ¿Comprendido lo que tenemos que hacer? ¿Sí? Bueno, pues lo tejemos y nos encontramos. Vamos ahí. Mirad cómo va. Esta es la idea. Yo voy a hacer los colores contrapeados, pero la manga, si os fijáis, no va igual de grande que está aquí, ¿vale? La he ido reduciendo un poquito para que se nos quede una manga más comedida. De hecho, ya tengo prácticamente la
la tengo hecha. Después me quedará coser ahí y la tengo. Voy a explicaros qué es lo que he hecho. Tenemos ahora mismo las dos piezas del jersey iguales. Hasta aquí estas 9 vueltas que hicimos, ¿vale? Y luego 5 tejidas en el color opuesto, en el contrario. Bien, ahora, ¿qué me queda por hacer? El cuerpo tengo lo que quiero de grande, ¿vale? Las dos mitades las tengo y las mangas todavía me quedan cortas. Quiero completar la manga. Para completar la manga, además, quiero tener un poquito de forma. ¿Qué voy a hacer para tener un poquito de forma? Disminuirla. La voy a disminuir. ¿Y cómo o dónde o cuándo la voy a disminuir? Ya he empezado, habéis visto. Hemos hecho aquí en la última vuelta del color, espera, una disminución y después 3 vueltas más allá, otra disminución, 3 vueltas, otra disminución, 3 vueltas, otra disminución, 3 vueltas, otra disminución, 3 vueltas, otra disminución. ¿Qué consigo con eso? Que se me recoja la manga, que es lo que yo persigo. No quiero que sea un mangón, quiero que sea una manga que se quede recogidita al puño. Y esto es cómo lo voy a hacer, ¿vale? Podría hacerlo de muchas maneras, pero yo lo voy a hacer de esta. Y es disminuyendo en el medio. ¿Por qué? Porque se me va a quedar abajo. El medio de este jersey es la parte de abajo, con lo cual prefiero que las disminuciones, a pesar que, mira, ya las voy a quitar, no se notan, ¿vale? Porque no se nota, si te fijas ahí, no ves la disminución, ¿vale? Hemos tejido solo 2 puntos de cada lado recogiendo para que en el siguiente ya no tengamos. Ya lo hemos visto, esto es repetirme. Entonces, ¿qué voy a hacer? Una disminución. Aquí he hecho disminución. 1, 2 vueltas sin disminuir y en la tercera disminuyo. 1, 2 y en la tercera disminuyo. Pero, atención, cada uno puede tener la manga más grande o más pequeña o querer que le quede más larga o más pequeña. Entonces esto quizá tengas que calcularlo en función del tamaño que ya tienes aquí, ¿vale? Mi forma de disminuir va a ser en la tercera vuelta, ¿vale? Para terminar la manga. Pero ese es el cálculo que yo he hecho. Bien, luego os daré todas las medidas y contaremos las disminuciones. ¿Ok? Entonces vamos a realizar vamos a ver cómo enganchamos entonces la manga ahora. Porque claro, otra cosa que nos pasa, voy a quitar esta para que tengamos más espacio. Otra cosa que ocurre es que ahora ya no tenemos que tejer todos los lados. Ahora ya solo vamos a tejer en el que está la disminución. ¿Vale? Entonces vamos a tejer en recto ¿vale? Pues nada, ya está, comprendido esto, aquí acabo de hacer disminución y ahora ya solo sigo en este lado. ¿Qué ocurre? Que ahora tengo que ir y venir con las mangas, con lo cual, entonces aquí veis, estamos, perdón, voy a volver a ponerlo. 1, 2, 3, 4 y 5, hasta aquí están todas las vueltas, como el jersey. Y ahora empezamos a hacer una vuelta y volvemos. ¿Vale? Entonces, tejemos así todo el tiempo, todas las vueltas y aplicando esa disminución cada 3 vueltas. Esto, por supuesto, siempre va a ser una opción que tú vas a poder aplicar. Es decir, si no quieres hacer disminuciones y quieres que toda la manga sea igual de grande, no hagas la disminución, ¿vale? Yo sí quiero, entonces nada. Empezamos entonces con 3 puntos altos dentro del primero de los huecos y vamos a tejer hasta el final. Cadenita y 3 puntos. ¿Comprendida cómo se va a tejer la manga? Entonces, pues vamos a disminuir cada 3 vueltas y nada más. Y vamos a hacer hasta que tengamos el largo de nuestra manga. Cada uno, insisto, tendrá unos puntos. Y si no la quieres que quede hueca, o sea, que nos quede pegadita, pues ya sabes, este modelo va pegadito. Para eso vamos. Llego al final y pongo mi punto alto para terminar. 1, 2 y 3 cadenas. Doy vuelta y tejo dentro del huequito otros 2 puntos más. 3 puntos altos. Y sigo con una cadena. Y me voy.
2, 3. Voy a irme hasta el medio porque ahora sí, ya me toca esta vuelta disminuir y tengo que buscar para eso el medio de la disminución, ¿vale? El medio de los puntos, es decir, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Pues entonces 1, 2, 3, 4, 5, el 6 y el 7 los voy a hacer juntos, ¿vale? Ajá. Aquí voy a hacer mi disminución, ¿vale? Mira, la voy a marcar ahora ya que la tengo definida. Aquí es donde tengo que disminuir. Pues ahí, hasta ahí llego y voy a hacer esos 2 puntos juntos. Y así voy a tejer todo el tiempo hasta que tenga la medida, el largo de mi manga. Aquí tengo que hacer la disminución. Pues aquí tejo el primer punto, tejo el segundo que lo comparto con el primero del siguiente, ¿vale? Para que se me queden bien pegaditos. Y en definitiva hago 3, estoy cerrando el espacio, ¿vale? 2 de uno y 2 de otro. Y ahora sí, mi marcador se va a ir. A ver si soy capaz de sacarlo. Ahí. Se va a ir ahí. Que es donde está mi disminución realmente, ¿vale? Y nada, sigo tejiendo todas las vueltas hasta que tenga mi manga definida, ¿vale? Bueno, pues vamos a tejer vueltas, vueltas, vueltas hasta que lo tengamos. Vamos para allá. Oye, ¿estás suscrita ya? Mientras que haces la manga, ahora mismo ya dame un like y regálame un comentario, ¿vale? Vamos. Chao. Nos vemos ahora cuando esté la manga. Bien, tengo mi manga con las disminuciones que hemos ido comentando en todas las vueltas 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, excepto en la primera vez disminuyo aquí, antes de cambiar el color. Y hago 1, 2, 3 y en el cuarto disminuyo. Después, hay un pelo. Después ya es 1, 2 y en el 3 disminuyo 1, 2 y en el 3 disminuyo 1, 2 y en la vuelta 3, ¿vale? Todo el tiempo así. ¿Ok? Y ahora vamos a tejer el final, lo que para mí es el elástico, que no es elástico, sencillamente son 4 vueltas de puntos bajos. Ya está. No voy a hacer nada más, solo 4 vueltas de puntos bajos, pero también voy a ir recogiendo. Bien, ahora no, ahora en la primera vuelta voy a poner todos los puntos. Ay, porque se me cae. Qué suave es, qué rico es de tejer este hilo. En la primera vuelta voy a poner todo puntos bajos, ¿vale? Un punto bajo para cada punto. Ok, vamos. Un punto bajo en cada puntito. La cadena la estoy haciendo por adentro, sin más. Vamos a tejer un punto bajo en cada punto y vamos a ver cómo hacemos las últimas 3 vueltas de nuestra manguita. Vamos allá. Bien, he terminado esta vuelta y ahora, y para las 3 siguientes, lo que voy a hacer es disminuir 2 puntos en cada vuelta. Y lo voy a disminuir también en la parte de abajo, ¿vale? Pero como son 2, en lugar de disminuir en el medio, pues voy a poner uno aquí y otro aquí, ¿vale? 3 vueltas disminuyendo 2 puntos, uno aquí, uno aquí, uno aquí, uno aquí. No tiene por qué ser en el mismo lado, o sea, en el mismo punto. Puedes hacer la disminución porque como solo una aquí y otra aquí, la vas a disminuir sin problema donde te parezca, ¿vale? Y ya está, y ya estaría. Y ya tendríamos así nuestro ejercicio terminado, nuestra manguita, perdón, ¿vale? Entonces, vamos para acá. Vamos para acá. Vamos hacia el medio. Dos, 4, 6, 8. Mira, el 10 y el 11 los voy a hacer juntos. ¿Vale? Y por el otro lado, cuando me queden el 11 y el 10, antes de acabar, pues los voy a repetir. Y eso lo voy a hacer 3 veces. ¿Ok? Bueno,
pues vamos a tejer las 3 vueltas y tenemos nuestra manguita lista. Casi lista, tendremos que unirla. Vamos allá. Bien, tenemos las 2 manguitas terminadas, ¿vale? Nos va a quedar unir. Pero antes de unir las mangas, vamos a hacer, aquí ya está hecho, vamos a hacer que las piezas de ancho nos cuadren, ¿vale? ¿Cuánto tiempo, cuánto espacio necesitamos? ¿Cuánto de ancho necesitamos partiendo de esta medida inicial que teníamos, ¿vale? Nosotros teníamos la chaqueta hasta aquí, bueno, tenemos la chaqueta hasta aquí, ¿vale? Y ahora necesitamos ensanchar estas vueltas, dar vueltas a la espalda y dar vueltas al frente para hacer la formita de la chaqueta. Bien, entonces en la parte de atrás yo tengo, están contrapeados los colores, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vueltas. Y aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5. Voy a poner 4 vueltas más, o las que cada uno necesite en función de ese hilo con el que está tejiendo y esa talla que quiere realizar. La chaquetita se nos va a quedar torera, ¿vale? O sea, nos va a quedar no torera, pero sí cortita, no larga. Entonces, opción cookie truqui. Si tú quieres que se quede ya así de cortita, haces las vueltas solo en este lado, como yo hice. Si tú quieres que la chaqueta se quede más larga, haces vueltas que hagan todo el perímetro, ¿vale? Haces vueltas que vayan, porque después para la forma de la chaqueta, esto ya también es otra opción, yo solo voy a utilizar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5 vueltas, ¿vale? O sea, las mismas que voy a poner aquí, de más, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Exacto. Las mismas 10 va a haber aquí adelante, pero las 5 van a tener su formita. Entonces, si tú quieres que la chaqueta sea más ancha, pues puedes hacer, y más larga, lo que te digo, puedes hacer alguna de las vueltas ocupando, ¿vale?, los 3 lados y luego reservando estas 5 o 6 vueltas, cada una las que quiera, para hacer la forma de la chaqueta. Como ves, la chaqueta va a tener un cuello recto aquí y después directamente va a girar, es casi un cuello a la caja, ¿vale? Va a quedarse pegadito así con forma en el cuello, sin más, recto aquí y una disminución en este lado y punto. Entonces, para empezar, vamos a tejer esas vueltas 5 más en la espalda que yo necesito, ¿vale? Así al final esto va a medir, a ver que agarre el metro, aquí. Cada lado a mí me va a medir 20, a ver, 20, ¿qué? 27 centímetros, ¿vale? Cada lado, pero lo voy a poner al revés porque la pantalla se me va. 27 centímetros, con lo cual al final el perímetro va a ser 27 y 27, 54. 54 por 2 serán 108. 108 el perímetro que yo voy a tener debajo en el pecho, a la altura del pecho, ¿vale? Si tú necesitas más, pues tendrás que dar más vueltas en la manera en la que te digo, o de espalda, solo de recto, o en los 3 lados, ¿vale? Yo puedo tejer, lo repito mucho, lo sé, pero es que así aclara. Lo puedo tejer por aquí, me vengo para acá, vengo para acá, vengo para acá y termino mi vuelta. Con eso habría alargado de ancho por los 2 lados y de largo para que la chaqueta sea un poquito más larga, según que necesites, ¿vale? Comprendido esto, ¿cierto? Si hay alguna duda, me cuentas. Entonces yo hago esas 5 vueltas aquí de más hasta tener 10 para mi espalda y luego vemos cómo hacemos la chaqueta, que como veis es una sola disminución tranquilamente. Vamos a hacer las vueltas en la espalda. Y para eso, mirad, si os fijáis, yo solo lo que voy a hacer es, por un lado, empiezo con un solo punto alto, ¿vale? Para hacer los bloques de 3, de 3, de 3, de 3, de 3, de 3. Y a la siguiente vuelta, como he terminado con un bloque de 3, empiezo con un solo punto alto. Y sigo, 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 sigo y termino. Aquí empecé con un punto alto, pero acabo con un bloque de 3. ¿Lo veis?
Esa es la única salvedad que yo debo reflejar o mantener ahí. Quitando eso, todo lo demás se va a hacer estupendamente y perfectamente, ¿vale? Entonces, bueno, pues voy a empezar. Y aquí ya hice, os he engañado, ya tengo una vuelta más. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y he terminado, como veis, en un... quito la marca. He terminado, como veis... A ver si puedo... Ahí. Uy, ¿qué pasa aquí? La porras, hay un nudo. Bueno, yo he empezado, he metido el hilo aquí, como veis, y he puesto 3 puntos altos en el punto de la esquina, ¿vale? Donde estaban las 2 cadenas. Como yo ya solo quiero que vaya para un lado, en mi caso, pues pongo solo los 3 puntos altos. Cadenita, sigo, y llego al final, y para que no se generen aumentos ni demasiada amplitud, pues aquí termino solo con ese punto alto en el hueco. A pesar que también es una esquina, como veis, ¿vale? Tejemos entonces el punto alto, subo con 3 cadenas, ¿vale? Doy la vuelta y pongo 2 puntos altos más dentro de ese huequito, ¿vale? Y así voy a ir con los mismos puntos todo el tiempo, sin que me sobre ni me falte nada. Y tejo toda la vuelta con bloques típicos del granny, los 3 puntos altos, ¿vale? Y seguimos. Entonces, cuando llegue al final, voy a terminar con ese punto alto. Cuando llegue al final, voy a terminar un bloquecito aquí y justo solo un punto alto en esa esquinita, pegadito ahí para que se me cierre el punto. Vale, vamos a cerrar. ¿Veis? Llego aquí al final. Vale. Ay, cuidado. Llego aquí al final. Ay, bueno, no voy a llegar. Una cadenita y tejo ese punto alto sobre la base de la cadena. ¿Vale? Ahí. Y me voy con 3 cadenitas y empiezo a tejer 2 puntos altos dentro del hueco. 2 más, las cadenas me sirven de guía y de inicio, ¿vale? Así, ¿veis? Entonces, ahí ya tenemos, tejemos nuestras cadenas y seguimos tejiendo todas las vueltas que sean necesarias. En mi caso, hasta 10, como he dicho aquí en la espalda, ¿vale? Vamos a tejer las 10 y nos encontramos. Y vemos cómo tejemos en la parte de delante. Bien, lo tenemos. Tenemos las partes de atrás que están pendientes de ser unidas, ¿vale? Y tenemos la parte de delante que es la que yo os voy a explicar ahora. Bien, entonces, ¿qué vamos a tejer o qué vamos a hacer? Os fijáis que he marcado el mismo huequito, contando 1, 2 y 3 bloques de típicos granny. Entonces, desde aquí vamos a tejer las 5 vueltas hasta que iguale, o cada una en su caso. Imaginaros que hay alguien que es más pechugo en Z, pues le pone más vueltas aquí para que le ajuste y le cierre bien. Entonces necesitaremos a lo mejor o más vueltas de espalda o sencillamente hacer un par de vueltitas más aquí adelante. Esto, chicas, lo vais viendo cuando vas tejiendo, lo vas viendo. Sí, es más fácil de lo que uno piensa, ¿vale? Yo en principio la voy a hacer igual porque se la va a quedar Samantha y hoy por hoy pues no le afecta. ¿Vale? Entonces seguimos por aquí. Entonces, desde este punto, y para que todas las vueltas se me quede derecho con derecho, revés con revés, igual en los dos lados, si os fijáis, aquí está el derecho, esta vuelta está tejida para acá, o sea, este es el derecho del punto. Para que aquí me quede el derecho del punto, yo tengo que empezar por aquí. Que, atención, cuando hice este lado, empecé en la parte de abajo, ¿vale? Empecé en la parte de abajo. ¿Por qué? Pues porque están enfrentados, ¿vale? Pero bueno, da igual por donde arranques. Yo solo te cuento que si tú quieres que te queden igual, derecho las vueltas, tienes que en una empezar por arriba y en la otra empezarás por abajo. Lo vas a ver. Más detalle, haciendo poco a poco, viendo los cursos y viendo los vídeos. Lo que vibra tan grande he dejado. Bueno, no importa. Entonces, tejemos 3 cadenitas.
Voy a ir escondiéndola ahora que puedo. 3 cadenitas y me voy directa. Estoy tejiendo de una manera súper extraña, no sé, porque quiero que veáis la figura completa, ¿vale? Pero la idea es tejer ahí en los 3 puntos altos. Ya he hecho esa disminución, esa formita, ¿vale? 1, 2 y 3. ¿Por qué estoy escondiendo el tiempo en la hebra? Seguro que encima no lo estoy haciendo bien. Una cadenita y seguimos en el siguiente de los huecos y vuelvo a tejer 3 puntos altos, ¿vale? Cadenita y al siguiente. Ahí de repente me ha empezado la forma con la que yo quiero tejer el cuello de mi chaqueta, porque después voy a hacer así y aquí voy a poner un pompón. Entonces voy a girar ya, ¿eh? Os habéis hecho idea. Entonces ahora yo voy a irme hasta el final de mi vuelta, ¿vale? Y voy a llegar de nuevo y voy a llegar hasta aquí, ¿vale? Voy a hacer hasta el final y vuelvo para ver cómo hacemos la disminución en la vuelta número 2. En la vuelta número 2 y en la vuelta número 3, ¿vale? Porque vamos a ir disminuyendo en todas las vueltas. Si os fijáis, todas las vueltas tienen esa disminución, esa inclinación para que nos tome esa formita que queremos. ¿Vale? Venga, pues. Estoy para terminar la segunda de las vueltas. Y si os fijáis, yo solo tengo que tejer ahí un punto alto para verme en la diagonal. ¿Eh? ¿Veis? Ahí está mi diagonal cerradita. ¿Qué hago para irme al siguiente y disminuir? Solo cadenas y empezar directamente en el siguiente. No me planteo de 3 y 4. Voy a hacer 4 para que se queden holgaditas. Perdonad, pero he dicho 3 antes. Son 4, ¿eh? Para que vaya más holgadito. Y me voy al siguiente de los huecos y empiezo a tejer. ¿Veis? Espectacular. Pues hago la vuelta 3, 4 y 5 haciendo eso. O un punto alto para recoger o las cadenitas. Cadenita, ¿vale? Venga, lo tejemos y nos encontramos. ¿Sí? Vamos allá. Tenemos terminado ese piquito de nuestra chaqueta. Ahí se queda, ¿vale? ¿Cuál es el siguiente de los pasos que yo voy a hacer? El orden de los factores no altera el producto, ¿vale? Tú puedes hacerlo en el orden que tú quieras. Estoy uniendo las mangas. Y para unir las mangas, mirad, estoy utilizando esta forma de unir que a mí, sabéis que me encanta, porque me encanta que sale esa cadena, se nos queda esa cadena de relieve uniendo las dos piezas, que es fantástica. Y entonces voy a mostrarte dónde está la hebra que he hecho con ella. Ahí está, ya se puede. Voy a mostrarte cómo estoy enganchando la hebra. Estoy dentro de la cadena de cada lado, ¿veis ahí? Estoy enganchando la hebra más cerca de mí con la más lejana de mí. Y la estoy enganchando así, para que se me quede unida. Saco de un lado, saco de otro y saco de otro. Y por debajo llevo la hebra. No está por arriba, está por dentro. Entonces engancho 2 hebras, engancho 2 hebras. Las más alejadas y deshago, deshago y salto. Por supuesto, suelto, ¿vale? Porque es la manga, para que no se me quede tirante ni nada. Entonces, repito, la más cercana a mí, de la trenza primera, la más cercana a mí, y de la trenza del otro lado, la más alejada de mí, ¿vale? Que es esta. Bien, y ya, pues solo tengo que sacar de un lado, sacar del otro y salir. Perfecto. Venga, pues así vamos a ir todo el tiempo, todas las vueltas, hasta que
hasta donde consideremos que va unida nuestra manga. Después voy a seguir en solitario para unirme con el otro lado, ¿vale? Entonces, la manga por ahí la tenemos. ¿Bien? Entonces, ¿hasta dónde voy a unir la chaqueta? Pues vamos a considerar que la voy a unir hasta donde empieza la forma del cuellito. ¿Vale? Hasta donde, digamos, en línea recta, ¿veis? En línea recta, ahí me quedaría. Bueno, pues hasta aquí es donde voy a coser. ¿Vale? Y después voy a seguir en solitario para unir los dos lados. Un lado lo tejo, lo estoy uniendo, cosiendo con este color, y el otro lado obviamente lo voy a coser con el beige. ¿Sí? Bien, entonces, poniéndolo en línea recta, ¿vale? Ahí. Esto es lo que yo voy a coser, hasta donde yo voy a coser, ¿va? ¿Bien? ¿Sí? Bueno, pues ahora ya he llegado hasta donde os decía que quiero unir. El resto lo dejo ya como parte del cuello, ¿vale? De la espalda. Y para eso, aquí y para rematar, yo voy a tejer puntos bajos, ¿vale? Cuidado, salgan todos bien, las dos hebritas. Voy a tejer toda la vuelta hasta el final en punto bajo. ¿Vale? Para que se quede toda cookie, ¿vale? Con un poquito de remate. Luego ya veremos si hacemos algún remate más o no, pero aquí ya estamos rematando. Ya es gusto de cada uno también. Yo sí quiero que quede muy sencilla, entonces no sé si voy a rematar más, todavía no lo he pensado, pero seguro ahí voy. ¿Vale? Vamos allá. Por aquí, fijaros, por aquí se va a complicar un poco más, pero de la misma manera, yo voy a ir pasando en dos puntos bajos por cada vuelta que tejemos, porque aquí, si os fijáis, las vueltas, no me encuentro puntos como aquí, me encuentro vueltas, el principio o el final de la vuelta. Pues 2 puntos bajos en cada vuelta, ¿vale? Serán los puntos que tenemos que poner. ¿Sí? Vale, comprendidito. Ahí estamos. 2 y los dos últimos. Y ya solo me quedaría entonces ponerme a bajar. Es que estoy aprovechando a esconder estas hebras que hay también. Ahí están las dos, sí. Estoy aprovechando a esconder 1 y 2. Bien. Hasta aquí sería... Espera, voy a ponerlo bien. Cómo yo voy a terminar o cómo yo voy a tejer, cómo yo voy a unir. Hasta aquí sería la unión de mi chaqueta, ¿vale? Que luego una vez que la tengamos lavadita y todo listo no se va a notar. Ahí es como se va a quedar, que me encanta cómo queda. Por aquí el cuello va a tener esa vuelta y ahora tenemos que unirnos. Tenemos que unir las dos piezas, ¿vale? Ahora será el momento de unir las dos piezas. Y aquí, ¿qué tengo intención de hacer? ¿Qué es lo que quiero hacer? Voy a hacer parecida a esta unión, pero distinta, ¿vale? Voy a sacar una trenza también, lo vamos a ver ahora mismo. Voy a colocarlo de otra manera para que podamos verlo fácilmente. Bien, tengo las dos piezas para unirnos ahora. Y vamos a unir, lo que os digo, por esa cadena con las dos cadenitas que están más juntas. Y nos va a salir una cadena en el medio que va a quedar muy linda, que a mí me gusta, vaya, que a mí me gusta así. Entonces lo primero que voy a hacer para empezar es unir la pieza, ¿vale? La voy a sacar ahí, la voy a dejar por adentro, por abajo ya, bien. Y ahora engancharemos la primera cadenita, las dos hebras que tenemos ahí al lado, con la siguiente, la cadenita de enfrente y la hebra más cercana. Y vamos a ir uniendo con punto deslizado, ¿vale? Vengo la siguiente cadenita, esas dos, la siguiente cadenita, esas dos,
Perdón por la posición, pero es que quiero que lo veáis lo más claro posible para que veamos cómo vamos a ir uniendo y cómo se va quedando en la pieza. Y ergonómicamente estoy como un Frankenstein casi, pero se va a ver, ¿ves? Ahí es como vamos a ir tejiendo. Vamos a ir tejiendo todo el tiempo y se va a quedar como muy parejito todo y muy lindo. A mí me gusta. Entonces, cada una, por supuesto, esta es una opción libre, ¿eh? Cada una puede unir en la posición o en la manera en la que más le guste, porque hay muchas y variadas formas. Os voy a dejar, mirar, aprovecho, voy a dejaros por aquí arriba maneras de unir el tejido con ganchillo, porque también está la opción de unir cosiendo, con la aguja de que pincha, ¿vale? Entonces yo voy a ir haciéndolo así, porque me gusta usar el ganchillo, porque voy a unir, no voy a tener tantas hebras, porque me va a salir la pieza del tirón. Mirad, ¿ves? Así es como voy a unir todo el tiempo, y además es que me parece que queda súper lindo. Así, sin más, como lo oyes, te lo cuento y es que, vamos, fantástico. ¿Vale? Entonces ahí voy a seguir dándole todo el tiempo. ¿Vale? Voy a acabar de coserlo. Voy a acabar de unirlo y os digo más. Cuando termine y llegue hasta aquí, ¿vale? Cuando llegue hasta el final, voy a hacer toda una vuelta de puntos bajos todo el rato. Todo el tiempo. Hasta llegar aquí. Y así se me va a quedar ya la chaqueta fantástico. Venga, voy a seguir, voy a terminar esta forma de unir, o sea, la unión. Voy a unir las dos piezas y os cuento. ¿Veis? Tenemos, a ver que aparto, así. Tenemos unida la chaqueta sin añadir más vueltas, sino solo con esa cadena que sobresale una pizca. Pero a mí personalmente me encanta. La puedes ponerla así o puedes ponerla en color beige o es más, puedes hacer lo que tú quieras, ¿vale? La forma de unir es algo absolutamente libre. Bien, entonces con el mismo color yo voy a seguir ahora para terminar la vuelta, ¿vale? Dando una pasadita en puntos bajos. ¿Dónde está? ¿Vale? Voy a dar una pasadita en puntos bajos. Por tanto, cadenita y voy poniendo puntos bajos. Cuando me encuentro que no tengo cadena, ya recordáis, voy a poner 2 puntos en cada vuelta que me encuentro. ¿Veis? O sea, aquí tengo cadenas, ¿veis? Pero aquí tengo vueltas, principio o fin de vueltas. Pues 2 puntos bajos por cada vuelta y así me va a quedar estupendo. ¿Vale? Pues voy a hacer todo el perímetro. ¿Vale? Voy a tejer todo el perímetro. Atención, ¿veis? Ya se me viene. Aquí ya tengo cadena. Este es el principio del hueco, ¿veis? Y ya tejemos toda la vuelta. ¿Vale? Vamos a tejer toda una vuelta en puntos bajos y ya, vamos a verlo. Tejemos, 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 tejemos todo el tiempo, ¿vale? Hasta aquí. A ver, voy a replicar. Tejemos, punto bajo, punto bajo, punto bajo. Se nos acaba, subimos. Subimos, vamos de lado y llegamos hasta aquí, hasta donde no, lo voy a colocar, perdonadme, sé que estoy dando vueltas a la chaqueta, pero es que no quiero que os descoloquéis en nada. Voy a poner una guía, aquí, o sea, un tope para que no se me deshaga, y voy a colocar la chaqueta, que ya es que, claro, ocupa, y encima tengo la hebra blanca por ahí también, con lo cual me estará volviendo loca las 2 hebras. Ahí tranquilamente. ¿Dónde está? Aquí. Bueno, esta es la vida, ¿eh? Así que os lo veis porque es así. ¿Veis? Ahí está. Entonces, mi hebra ahora mismo está aquí. Por aquí es por donde yo voy poniendo los puntos bajos. Entonces, voy a poner todo. Subo, subo, subo. Y hago hasta aquí, ¿vale? O sea, voy a hacer
el frontal, el deslizado, los puntos de disminución de formita del cuello, todas las vueltitas, todos los puntitos. Bien, y lo mismo voy a hacer en este lado, en el blanquito, ¿va? Venga, ¿sí? ¿Comprendido? Bueno, pues vamos, que ya la tenemos, ¿eh? Ya vamos estando, mirad, ¿eh? ¿Veis cómo queda chula? Bueno, voy a terminarla, voy a hacer esa vuelta y voy a hacer en el blanco la unión también, que está sin hacer, y nos encontramos. Bueno, estado de la chaqueta. Tenemos cosidas las mangas, cosidos los límites y fijaros, he puesto este pequeño borde que va a hacer espectacular la chaqueta, ¿vale? Sencillez y lo mismo contrapeado, es decir, aquí voy a hacer este borde, pero en el color oscuro, ¿vale? Y con eso tendré terminada la chaqueta. Bueno, me faltará un detallito, porque veis, aquí está así pegadita o así abierta, que cualquiera de las dos opciones va a estar bien. Entonces vamos a buscar una alternativa para que se quede súper cookie aquí. Así que sigue mirando este vídeo hasta el final si quieres ver cómo nos queda. Además no lo voy a poner en el tutorial. Bueno, entonces para eso empezamos. Vamos a empezar, voy a dar la vuelta a la chaqueta para empezar a tejer, ¿vale? Este borde, pero cambiando el color aquí. Para eso voy a empezar en el color verde, bueno, azul, verde. No tengo muy claro qué color es para cada quien. Habría que hacer una pequeña encuesta. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, voy a ponerlo bien para tejer yo, porque si no, así. ¿Cómo vamos a empezar a hacer? Como si fuese un punto de relieve. A ver, mis dos hebritas. En cada uno. Es decir, no voy a atravesar el punto así. O sea, perdón, voy a atravesar el punto así para que me quede ahí. ¿Vale? Voy a atravesar así para tejer el punto deslizado. ¿Vale? Que toda mi trenza del punto de bajo que hemos puesto en la vuelta anterior se quede visto, esa trencita, ¿vale? Y se genere otra en la parte frontal, ¿bien? Que no vaya, que no se nos quede, es como si estuviésemos bordando, que no se nos quede generando altura, sino que se quede ahí, así, ¿vale? Así. Por supuesto, esto no podemos tejerlo prieto, tampoco podemos tejerlo demasiado flojo, para que, o sea, en su punto, ni muy fuerte ni muy prieto, para que no se nos encoja la chaqueta. ¿Veis? Mira qué mono, ¿veis? Ya queda el contraste ahí, queda estupendo. Bueno, pues tejemos todo el perímetro de la chaqueta en este color y casi la tenemos lista. Habrá que ir pensar en esconder todas las hebras que hay por ahí danzando, que hay unas cuantitas. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ir escondiendo así todas las hebritas y nos va a quedar estupendo. ¿Vale? ¿Bien? ¿Sí? Bueno, pues vamos a ir. Sunday night when I clean the house, I find the car when you wrote it out with the picture of your mother. On the floor at the great divide, with my sheets soaking